Buenas noches, voltea la cámara, ok. Muy Ah, bien, hola, buenas noches, ¿cómo estás? excelente. Súper emocionada por conversar esta noche temas tan que vamos a escudriñar gracias a ti. ¿Qué pasa dentro de la entrevista de la corte? Claro. No, gracias a ti, Lorena, por la invitación. Y bueno, primero que nada, clarificar que todo lo que se habla aquí no puede ser considerado consejo legal. Cada caso es bien particular. Vamos a hablar más que todo generalidades de lo que es el proceso, lo que se vive dentro de la Corte de Inmigración. Voy a aprovechar para decirle a las personas que ya están conectadas, por favor, reenvíen este live a todas las personas que crean que se puedan beneficiar de la información que vamos a tener aquí. Mira que hoy la consulta es gratis. Gracias. Exacto. Natalia, cuéntale a mis seguidores de dónde eres, dónde trabajas, dónde está tu oficina, a qué te dedicas. Cuéntale. Bueno, soy venezolana. eh, Tengo 18 años aquí en los Estados Unidos. Casi 16 años en el área, trabajando en el área de inmigración, más recientemente como abogada de inmigración. Hace casi un año y medio que logré sacar mi licencia como abogada acá. Mi oficina está ubicada en Katy, Texas, que viene siendo un suburbio de Houston. Y bueno, aquí estamos para servirle y trabajamos alrededor de todos los Estados Unidos. Esa es la mejor parte, que hoy en día puedes tener un alcance en los 50 estados. Ok, Sí. Natalia, vamos a entrar en materia. ¿Cuál es el escenario con el que se va a encontrar el cliente cuando llega el día de la corte, a su fecha, su hora exacta? ¿Qué se va a encontrar? Ok, vamos a hablar ahorita específicamente, me imagino que estamos enfocándonos en lo que es la audiencia final, ¿ok? Lo que todo el mundo Correcto. conoce como la audiencia individual, Ok. ¿ok? Esta audiencia final, bueno, cuando tú entras, obviamente el que ha estado ya en una audiencia máster, que es una audiencia preliminar, sabe que hay un montón de gente dentro de la audiencia. ¿Okay? Estás tú, está el juez y están un montón de otras personas que también se tienen que presentar ese mismo día. En la audiencia individual es bastante diferente. En la audiencia individual es una audiencia donde solamente está el titular del caso, por así decirlo, el fiscal, que es la parte acusadora, y está el juez. ¿Okay? Y obviamente no obviamente, pero la corte ofrece o tiene intérpretes allí para efectos de esa audiencia. ¿Ok? Ese es el escenario. ¿Okay? Estamos solitos en la corte, está el juez, está el fiscal, estamos nosotros allí en esa audiencia. Ok. ¿Cuáles son las primeras preguntas para empezar a romper el hielo entre los nervios del cliente y, bueno, que el oficial quiere entrar en materia? ¿Cuáles son? Correcto. Bueno, la dinámica de la corte es un poquito diferente con lo que es la entrevista de asilo, un asilo afirmativo. ¿Ok? Aquí, de hecho, quien hace las preguntas en una entrevista de asilo afirmativo es un oficial de inmigración. ¿Ok? Cuando tú llegas a la corte, la dinámica es bastante diferente. De hecho, las preguntas las comienza el abogado que representa a esa persona que se está defendiendo en ese caso. En ese caso, por ejemplo, si yo estoy con mi cliente, yo empiezo las preguntas, ¿ok? Yo hago el primer set de preguntas que están basadas en yo lograr probar mi punto o el punto de que mi cliente califica para ese asilo, ¿ok? Y una vez que yo termino con mis preguntas, el fiscal tiene la oportunidad de hacer preguntas y entre las preguntas mías y las del fiscal, el juez siempre tiene preguntas. O sea, el juez no tiene que esperar su oportunidad para preguntar. A veces estamos en medio de preguntas y el juez tiene sus propias preguntas. Uno como abogado tiene que estar preparado para eh, saberse sus preguntas, practicarlas con el cliente y tratar de anticipar las posibles preguntas que pueda hacer la fiscalía y el mismo juez. Una vez que el fiscal termina de preguntar, nosotros como abogados tenemos la oportunidad de volver a hacer preguntas sobre las preguntas del fiscal. Es decir, si hay algún punto que no quedó muy bien o que hizo dudar al juez, tú tratas de darle la vuelta y probar lo que quieres probar. Tienes esa oportunidad de volver a preguntar. Ahí donde entra en juego el lenguaje corporal y la perspicacia. La perspicacia sobre todo. Son unas audiencias muy... Uh, tienes que prestar muchísima atención porque tienes que estar al punto y al pie de lo que dice el fiscal para saber exactamente qué es lo que está tratando de dudar, a dónde quiere llevar a tu cliente para tú poderlo sacar de un posible hueco que el fiscal haya conseguido. O de una posible trampita que te tenga preparada para más adelante. Correctamente, correctamente. Perfecto.
Correcto. Ok. Generalmente, ¿cuál es la actitud del oficial y del fiscal? O sea, ¿cuál es su actitud? ¿Son gruñones, andan de mal genio todo el tiempo o son humanos, Bueno, o sea, chévere? este, Cuéntame. es increíble, eso es una cosa muy cómica. Yo siempre que me presento en corte me llevo una de mis paralegales conmigo, me gusta llevar apoyo a la corte. Y es muy cómico porque cuando uno entra a la audiencia, el juez siempre es muy simpático. Bueno, las experiencias que yo he tenido, no todos los jueces son diferentes. El juez siempre es muy simpático, también el fiscal. Y en el momento que esa audiencia entra en sesión, es como que pareciera que entraras en una novela. A todo el mundo le cambia la cara, todo el mundo está en su papel. El fiscal siempre tiene cara de que no te cree, ¿okay? El fiscal siempre tiene cara de que de verdad que le estás diciendo mentiras, que hay huecos en el relato, y el cliente tiene que estar muy preparado para eso, porque eso hace que tú te pongas nervioso, obviamente, Oh, porque piensas que no te están creyendo, entonces tienes que aprender a trabajar no enfocándote en las reacciones, en las caras, porque esas caras y eso están hechas precisamente para eh, hacerte no tener consistencia, meter la pata, etcétera. o sea, ese lenguaje corporal lo que trata es de medir la seguridad del cliente. Sí, definitivamente. Medir la seguridad, que tú estés seguro, que no titubees, y ellos entienden que, que el cliente está nervioso, ¿ok? Que la persona que está ahí está sentada está nervioso, pero hay una diferencia entre estar nervioso y decir una mentira o que haya una inconsistencia. Hay veces que hay inconsistencias, van a haber, pero son inconsistencias precisamente por ese mismo nerviosismo y ellos entienden. ¿Ok? Y si no, tu trabajo como abogado está ahí precisamente a aclarar ese punto. Pero sí, hay una cara totalmente, es increíble, cambia todo el mundo. Ok. Según tu recomendación, ¿cuál debe ser la conducta ideal de tu cliente cuando uno está sentado allí como Ok, cliente? okay, bueno, la conducta ideal obviamente es siempre respetuosa con el juez, su señoría, utilizar ese tipo de pronombre. Y también es muy, muy importante seguir las instrucciones de tu abogado, ¿ok? El juez no tiene un interés de que tú te sientes allí y eches el cuento de lo que te pasó. No, la corte está hecha precisamente preguntas, respuestas, tanto de tu abogado como del fiscal como del juez. So, cuando tú te sientas y tú ya deberías haber practicado con tu abogado las preguntas que vas a hacer, y yo, por ejemplo, te hago una pregunta y tú te extiendes muchísimo y se vuelve ya en una historia, a los jueces no les gusta. Tienes que ir directo al punto, contestar la pregunta, seguimos, pregunta siguiente, porque uno se convierte en un cuentacuentos, por así decirlo, pero por pregunta por pregunta. El paso a paso. Uh -huh. Seguir el ritmo, bailar el vals al ritmo de ellos. Literal, y al ritmo de tu abogado, pero tu abogado te tiene que haber entrenado, estas son las preguntas, este es el porqué de estas preguntas. Yo no te voy a preguntar algo que te va a perjudicar, yo te estoy preguntando esto porque esta pregunta tiene el fin de probar este punto que el juez necesita saber para probarte tu asilo. Es un desafío para los latinos eso. Un desafío gigante. Ok, ok. Entonces eso es parte de la preparación Sí, también. señora. Perfecto. ¿Cuánto tiempo duran esas audiencias? La gente piensa, yo me he encontrado con clientes que creen que son una hora y chao. No. Cuenta. No, y la mayoría de los jueces, yo me he tenido que agarrar con algunos jueces, agarrar en el buen sentido de la palabra, porque te quieren dar un espacio de tiempo de 2 horas. Y yo todavía no he tenido una primera audiencia que dure tan poquito. Okay. La mayoría de mis audiencias finales han durado 4 horas plus, o sea, 4 horas un poquito más, porque es la dinámica de yo, como te digo, yo hacer preguntas, el fiscal, el juez, la decisión del juez, hay un montón de cosas, tú muestras las pruebas, dígame si traes testigos. Si tú tienes testigos es imposible que se haga en 2 horas, o eso puede durar horas. Yo siempre le pido al juez un espacio de por lo menos 3 horas para la defensa del caso en corte. Claro, porque es el tiempo que te da, tú vas a ganar. O sea, Correcto. Yo tú no necesito articulas, apurar nada. No, no, del en, apuro solo queda el cansancio. en cambio, en cambio, ellos me imagino que casi que quieren next. Sobre todo Oh, el fiscal. ok, perfecto. Ok, ¿realmente la apariencia con la que llega el cliente importa? Yo digo que no solamente en la corte, en cualquier aspecto de tu vida, definitivamente. Definitivamente es algo, tú no vas a ir a una entrevista de trabajo en cholas, por Ajá, ejemplo,
¿ok? Yo siento que el respeto que tú le muestras, estás en una corte, estás frente a alguien que es autoridad, siento que es importante, no vas a ganar tu caso de asilo por esa razón, pero la apariencia definitivamente tiene un impacto en cómo el juez te va a tratar quizás, cómo te ves, cómo va a entender, cómo te presentas. Siento que para cualquier aspecto de tu vida la apariencia siempre es importante. Sí, porque la aprobación de un asilo te va a llevar a mediano plazo a la ciudadanía y ellos tienen que saber a quién le van a dar su nacionalidad. Correcto. Y entonces te Como te digo, no presentas. es un factor decisivo, pero le muestra al fiscal y al juez que te estás tomando este proceso en serio, que para ti es algo Mm, importante, que no es un juego para ti, que esto amerita la seriedad de presentarte de manera presentable a un evento tan importante que puede cambiar tu vida. total, es que ese es un día decisivo. Correctamente. Total. Y te pregunto esto porque yo no soy abogado Uh para -huh, el público, uh siempre -huh. lo digo, pero cuando a mí me toca que tengo clientes aquí en Dallas, a mí me gusta llevar personalmente los expedientes a la corte. Eh, el 99% de mis casos están afuera, pero aquí me gusta ir a la corte y siempre veo eso, siempre veo a la gente muy mal vestida, la gente esperando su audiencia, y también depende de las nacionalidades. Correcto. También estuve un día de que parece que todos eran Uh -huh. ucranianos, o sea, sabes que ellos están Sí. ahorita bajo este programa de asilo también, y excelentemente vestidos. Entonces, uno, humano al fin, ¿verdad? Por más open mind que puedan ser los oficiales y los fiscales, o sea, es el tema de respeto. Está bien. Sí es, y créeme que sí lo notan. Bueno, a mí me pasa muchísimo aquí en las cortes de Houston, porque, bueno, voy mucho para las cortes acá, y tú te haces, no digamos que amigo, pero conoces a los guardias, y hablas con ellos, tienes momentos cándidos con ellos, y siempre, o sea, hay sus comentarios de por qué se vino cómo se va a venir con un short, o por qué el escote de esa manera, no entiendo, o sea, si lo nota el guardia, imagino lo mismo hace un juez. Por aquí está tu abuelita, orgullosa de Sí. ti. Tan bella. Bendición, abuela. Ok, vamos a pasar a otro punto que me lo preguntan mucho. Uh -huh. ¿Revisan mis redes sociales? Mira, todo es posible. Y te voy a comentar algo. Yo soy miembro de la Asociación de Abogados de Inmigración, EILA, ¿ok? Y ayer pasaron un correo y estaba hablando una abogada que se presentó, precisamente un caso de venezolanos, en una audiencia final, un venezolano, y, y ella dice, iba todo súper bien, y cuando llegan al final, que le toca al fiscal preguntar, el fiscal le hace una pregunta bien insistente. ¿Cuál es tu nombre? ¿Tienes otra nacionalidad? ¿Tienes otra nacionalidad? ¿Tienes otra? Y el cliente o la persona que estaba ahí dice, no. Y el fiscal saca un pasaporte de Colombia. Y le dice, pues tú entraste a México con un pasaporte colombiano. ¿Y cómo lo supo? Estados Unidos y México son aliados, ¿ok? Y tanto va el río, tanto, no me acuerdo cómo dice aquí, tanto va el pote al río que se rompe, no sé. Lo cierto es que nosotros mismos creamos tendencias, ¿ok? ¿En qué sentido? Así como existe los estereotipos, ¿ok? Los venezolanos, muchísimos, el 70% quisiera decir yo, tenemos un problema de reasentamiento firme, venimos de un tercer país. O tenemos doble nacionalidad. ¿Por qué? Porque en Venezuela no se conseguía un pasaporte hasta hace poco y la gente fue y buscó la manera de salir y agarró sus nacionalidades de otros países y todo eso. Entonces tú entras a un país que es aliado de Estados Unidos, que está haciendo un vuelo internacional. Estados Unidos facilito puede ir a preguntar. ¿Ok? Te quitaron un pasaporte, te quitaron tu pasaporte al entrar al venezolano, vieron una entrada a México, qué sé yo, pueden haber de mi manera. Si te toca un fiscal que quiere buscar y que es perspicaz, que hay muchísimos, van a encontrar información que tú crees que no pueden conseguir. Y las redes sociales es una manera muy fácil de conseguir muchísima información, así la hayas borrado. Es muy fácil de conseguir la información, eso tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Y qué pasó con esta persona? El juez negó el caso y no solamente lo negó, sino que consiguió que era una aplicación de asilo frívolo.
¿Qué significa eso? Es una aplicación con hechos fabricados, hechos... Ahí perdió toda la credibilidad y el juez no solamente le dio una orden de deportación, pero le consiguieron el asilo frívolo, que eso significa que esa persona más nunca va a poder arreglar sus papeles, se case, no se case, haga lo que haga. Hay un castigo permanente por que el juez consiguió una aplicación de asilo frívolo. Es así de serio. Excelente aclaratoria. Uh-huh. Mira, que el doctor Higuera te está echando una mano. Tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. ¿Viste? Yo sabía que alguien iba a salir a mi rescate. Bueno, el doctor Higuera es fiel. Él es fiel. Sí, ya sé. Ok, otra pregunta recurrente. ¿Debo llevar a mis hijos pequeños, mis hijos menores de edad? Ok, esa es muy buena pregunta. Por lo general, la primera audiencia, a la audiencia preliminar, hay que presentarse con los niños menores de edad. El 99% de los jueces en ese momento toman la decisión porque son niños pequeños, menores de 14 años, etcétera, etcétera, y le dicen al juez, a la persona, que para las siguientes audiencias la presencia de los niños está excusada. ¿Ok? Y si el juez no hace la mención, uno como abogado puede pedirle al juez que la presencia de los niños esté excusada para audiencias futuras. Mejor. Muchísimo uno con esos nervios, mejor. Uno con esos nervios de los bebés. No es fácil para ellos. No es fácil. Excelente. Ok, otra pregunta interesante. Yo soy el principal del caso. Por ejemplo, que sea yo. ¿Puede haber la posibilidad de que entrevisten a mi esposo? Ok, eso es algo que va a ser estrategia de tu abogado. ¿Ok? Nosotros como abogados tenemos, el juez nos da a nosotros unos parámetros y si nosotros vamos a presentar testigos, aparte de quién es el principal, nosotros tenemos que decirle al juez qué testigo es, las razones del testimonio y la corte te dice sí o no, lo va a presentar. Pero por lo general tú promueves el testigo porque tú tienes la carga probatoria, ¿ok? Tú tienes que probar que tú eres el merecedor del asilo o que tienes los elementos para un asilo. Tú le dices al juez qué es lo que tú vas a presentar. Así como presentas evidencia, también presentas tus testigos. Si tú no lo promueves, no lo necesitas. Te voy a dar un ejemplo. Yo estuve en una corte en Chicago y yo había promovido a un testigo, ¿ok? Y la corte iba muy bien, íbamos siempre, yo no iba a traer el testigo y el juez, de hecho, al comenzar me dijo, ¿vas a traer el testigo? Y le dije, señor juez, creo que no, ella está aquí, pero no estoy segura. Y en un momento se nos trancó la persona principal y yo dije, no, tengo que traer al testigo porque el testigo es quien nos va a ayudar a terminar de salvar esto. Y efectivamente, era el cónyuge. Era la hermana. Ok. En ese momento yo paré y le dije, señor jueza, yo creo que esta parte es importante que el testigo que ya yo promoví venga a testificar porque creo que esto le pertenece más a ella. Y la jueza paramos el juicio y me dejó traer el testigo y entrevistamos al testigo. Pero yo, como abogado de la defensa, soy quien promueve esos testigos. Excelente. Así que no se estresen, no se preocupen, que no los van a agarrar así como aquí están los dos y de la nada usted siéntese. No es así. Correcto. No, no es así. Vamos a hablar de las pruebas. ¿Cuál es la prueba más relevante que a tu parecer importa más ese día? Tu testimonio. Tu testimonio. No hay para dónde agarrar. Mira, la gente tiene una concepción de que necesitas tener denuncias, que necesitas tener esto, necesitas tener un montón de cosas y no necesariamente. La ley de asilo no te dice tú tienes que tener evidencias para ganar el caso. ¿Okay? La credibilidad es algo tan importante y de hecho a veces las pruebas te lastiman más de lo que te puede ayudar. ¿Okay? Tu testimonio, el estar preparado para ese día, para tu testimonio, no tiene palabra. Y otra cosa muy importante, la gente no tiene idea lo importante que es y en lo mucho que confían los jueces para tomar sus decisiones, etcétera, etcétera, en los country conditions, que es esa publicación que hace Estados Unidos todos los años, que habla de las condiciones del país, ¿ok? Cuando tú metes tus evidencias y tú te preparas como abogado, tú buscas en ese country condition qué es lo que está allí que beneficia al caso de tu cliente, ¿okay? Porque no todo el country condition, tú le tienes que mostrar al juez exactamente aquí. Este country condition dice que la gente como mi cliente le pasa esto en Venezuela, ¿ok? Y los jueces, las decisiones positivas que yo he tenido, el juez cita el country condition.
Y es importante eso que estás diciendo, porque muchas veces solamente quieren anexar el poco de impresiones, se lo voy a enseñar. Ujú. Es de este grueso, 66 Ese páginas. mismo. Este es el del caso de Venezuela, pero hay que subrayar la porción que Que es convenga, pertinente a tu caso. porque aquí habla de muchas facetas de la violación de Correcto. derechos humanos, pero Correctamente. entonces tienes que resaltar cuál es la tuya. Correctamente. Y ustedes no se imaginan, de hecho, hay una jueza específicamente, para poner un ejemplo, aquí en Houston, que cuando ella te pide para hacer el filing inicial, es decir, ese primer, yo lo llamo la carcasa de asilo, ¿ok? Okay. Ella siempre pide el testimonio de la persona y por lo mínimo el country condition. Ella quiere ver eso. Si después nosotros nos movemos más adelante y promovemos otras evidencias, etcétera, no hay problema, pero definitivamente tenemos que enviar con ella el country condition. Perfecto. Uh-huh. Aclarado el punto, podemos seguir. Entonces, mi siguiente pregunta creo que ya la contestaste. ¿Se puede ganar un asilo sin pruebas? Ya hablamos de eso. Si tú tienes un buen testimonio, quizás promueves testigos, porque a veces los testigos, cartas de familiares o amigos, eso sirve. No necesitas tener una denuncia, no necesitas tener un reporte médico, no necesitas tener nada de eso. Y de paso que se sabe que en los países de dictadura, poner una denuncia es como que una pena, o sea, te estás echando al agua. Correctamente. Muchas veces es peor. Entonces no te la reciben o te amedrentan muchísimo más. Correcto. Ok, otro tema. Si estuve en un tercer país, pero no logré ni una residencia temporal ni definitiva, por lo tanto no logré un permiso de trabajo o algo donde yo pudiera subsistir y no puedo regresar a Venezuela, Nicaragua, a Cuba, no puedo regresar a mi país original. Ok, ahí estamos, sí. Inclusive haber vivido en un tercer país y tener una residencia, tú igual puedes pedir el asilo, ¿ok? La diferencia está en lo que tienes que probar cuando vas al momento de defender el caso, ¿ok? Existe, las personas que vienen de un tercer país, existe la teoría del reasentamiento firme, ¿ok? Es decir, que el reasentamiento firme, que usted vivía en un país donde usted tenía la oferta de convertirse en ciudadano eventualmente, usted tenía la oferta de hacerse residente permanente, usted podía viajar, trabajar, tener una vida normal, no habían unas restricciones X o Y Z porque usted era, su cuestión tenía una restricción, ¿okay? Eso es lo que es el reasentamiento firme. Obviamente, para alguien, el escenario ideal, por así decirlo, de alguien que viene de un tercer país sería que no tuvo ningunos documentos en ese tercer país. Ahí no hay ni una pelea ni siquiera de reasentamiento firme. En lo que la fiscalía traiga eso a colación, inmediatamente tú dices, no tenía ningún estatus, no podía trabajar, no estaba cotizando. Si salía, y mucha gente que estaba así, hay mucha gente que estaba así, cuando salía de ese país, para salir le pedían una multa. Si usted tiene evidencia de esa multa, eso es evidencia del no reasentamiento firme. Eso lo hace Panamá. Y lo hace, creo que Chile, y lo hace Colombia cuando sales, que no tienes un sello de entrada, un sello de salida. Hay diferentes países, ¿ok? O sea, entonces, eso es evidencia de no reasentamiento firme. Pague la multa felizmente, que la vamos a anexar al expediente. Que le enseñe su pasaporte y guarde su récord de que usted pagó una multa. Eso es evidencia del no reasentamiento firme. Ok, ahí tiene más datos gratis. Ok, perfecto. Vamos a hablar sobre la preparación del cliente y de la conciencia que tiene que tener el cliente, porque de repente tú puedes tener muy buenas intenciones, pero muchas veces el cliente piensa que esto es pan dulce con café con leche. Y no es así. No. Ok. ¿Cuál crees tú que es la principal falla del entrevistado, de tu cliente? No se toman en serio. Todavía no hemos aprendido, no hemos pasado el switch de que esto no es los países de nosotros, ¿ok? Y no hemos entendido, creo que ese miedo, yo que soy abogada, yo no estoy peleando ahí por mi estatus legal ni nada. Yo 2 días antes de la corte no duermo, ¿ok? Eso es una preocupación y viendo qué más pienso, que dejé por fuera. A veces estoy preparando a la gente y le envío un mensaje de texto, mira, te voy a agregar esta pregunta aquí porque siento que esta pregunta, o sea, tú estás tan preocupado y a veces el cliente no te da el mismo feedback. Y te reúnes con ellos y le haces la pregunta y no estaban y tú dices, Dios mío, pero es que no estás entendiendo, ya esta es la tercera vez que nos reunimos, por ponerte un ejemplo, y tú todavía no caes en cuenta de lo que te estoy preguntando y las razones por las que lo estoy preguntando. Esto tiene una lógica.
Y lo más importante de todo, esto es un trabajo en equipo. No hemos entendido que tu abogado no es un mágico. No te puede hacer un milagro, ¿ok? Yo voy a trabajar con la información que tú me das a mí. Y yo me voy a volver en el mejor cuentacuentos del mundo para tratar de ganar tu asilo. Pero si tú no me das a mí lo que yo necesito, yo no voy a poder hacer nada. Entre esas cosas, lo que tú necesitas es compromiso. Total. Porque, Compromiso total. porque debe ser que piensan que ellos se van a sentar ahí, como ellos te pagaron, tú eres la que tienes que hacer la totalidad del trabajo. Definitivamente no. Yo se lo digo a todos mis clientes cuando se sientan conmigo, que firmamos un contrato, siempre les digo, entiendan que usted me está pagando a mí para que formemos un equipo. Ajá. Esto no es solamente yo voy a trabajar, porque no lo puedo hacer. Yo no puedo trabajar con lo que no tengo. Yo me sé las leyes de aquí y sé cómo aplicarlas. Y le voy a contar al juez lo necesario que nos va a servir. Pero si tú no me das, yo no puedo presentar nada. Correcto, correcto. Entonces no salgas diciendo que el abogado no sirvió y perdieron su asilo porque el abogado no sirvió, sino que su lenguaje corporal, su actitud y su falta de preparación, usted mismo se... Correcto. Y 10 minutos antes de la corte, ay, se me había olvidado decirte que a mí me pasó esto. Y yo, no. eso hubiese sido algo sumamente importante, pero yo no lo puedo traer a colación. Yo no presenté pruebas de eso. Yo tengo que presentar las pruebas tanto tiempo antes. Si lo traigo ahorita, van a pensar que estás fabricando cosas o te va a perjudicar. Van a creer que estás inventando, va a caer la credibilidad de todo. O sea, es una pirámide. Nosotros estamos construyendo una pirámide cuando estamos armando el caso. O sea, si tú le quitas cualquier ladito, se te va a caer. Y que debemos entender de que ese día, eso es un juego que funciona así. Bueno, yo lo veo así. Ellos están para negártelo y tú tienes que estar por ganarte. Correcto. Es que así es. La carga probatoria de demostrarle tú al gobierno de los Estados Unidos que eres un asilado, la tienes tú 100%. Ellos no tienen, hay fiscales que llegan ahí ni se preparan, ¿ok? Ni se preparan, están ahí y, ajá, mientras te van viendo a ti, después tienen una que otra pregunta. Entonces, es un trabajo, esto es algo, es un trabajo. Pero es que, como la semana pasada entrevisté al doctor Erwin Díaz Solís y él decía, por favor, o sea, no vayan detrás solamente de un permiso de trabajo y un social. Correctamente. Trabajen duro por su ciudadanía, que después van a poder viajar a donde les dé la gana y van a estar en el mejor país. Sí, porque siempre es pan para hoy y hambre para mañana. La solución inmediata, y no es la solución inmediata, es la solución que dure con el tiempo. Ahora vámonos al otro extremo. Cuando el cliente quiere hacer un mar de exageración de emociones, porque piensan que así van a ganar un poco más. Ok, mira, ahí es algo tan subjetivo, todo va a depender del juez que te toque y del fiscal, pero es que cuando tú estás exagerando algo se ve, ¿sabes? Y tú no necesitas que te haya pasado algo horrible y estar llorando, puedes tener un trauma, pero esas exageraciones, esas emociones súper exageradas, es que se ven feos, es como si estuvieras en una novela. Okay. Y pierdes credibilidad, es que se te lee, se te ve en la cara, se te ve en el lenguaje corporal, se te ve por todos lados. No necesitas llorar para ganar un asilo, vamos a ponerlo así, no necesitas llorar para ganar un asilo. Correcto. Y recordemos que esa gente está entrenada en lenguaje corporal, esa gente la entrenan, o sea, ¿de qué estamos hablando? La entrena y la entrena también el día a día. El día a día es más experiencia que nada en el mundo. Un fiscal ve por lo menos 3 casos de audiencias individuales al día. ¿Ok? Si eso no te entrena nada. Correcto. Excelente. ¿Tienes alguna clave que no hayas dicho hasta ahora para un asilo ganador? Mira, yo creo que no hay un elemento. Es una olla llena de los mejores elementos para que te salga la sopita de tu abuela. ¿Sabes? Esa sopita que todos queremos comernos otra vez, que es riquísima, eso. Es una combinación de muchísimas cosas. Es tú prepararte, es tú colaborar con tu abogado, es estar consciente todo el tiempo de que la mentira tiene patas cortas, ¿ok? Y yo creo que sí, es una combinación de muchísimas cosas. Es saber quién es tu juez. Tu abogado tiene que saber quién es tu juez, tiene que buscar
hablábamos temprano tú y yo, buscar los porcentajes de aprobación de los jueces para saber si tienes un juez que tiene un 5% de aprobación, sabes que es un juez duro. ¿Eso qué significa eso? El esfuerzo tiene que ser el triple. ¿Ok? Si tienes un juez, si tú estás en Nueva York y tienes un juez que tiene 49% de aprobación, no es que no te vas a preparar, pero vas un poquito más relajado, ¿correcto? Esas cosas, la preparación, el prepararse es fundamental, que no quede ningún cabo suelto. Natalia, hablemos de estadísticas. Uh -huh. ¿Qué me puedes decir de eso? Mucha bueno, gente, mira, mucha gente se ha mudado para Chicago porque dice que ya los casos de asilo fluyen mejor. Bueno, sí, y eso es fácil de buscar, Lorena. Hay algo muy famoso que mucha gente utiliza, que es presentado por la Universidad de Syracuse. Ellos sacan como unas estadísticas por juez y por corte, ¿ok? Y ahí tú también puedes buscar no solamente las estadísticas por la corte, pero puedes buscar a tu juez en específico. Por ejemplo, si tú buscas al juez y tú ves que el juez, antes de convertirse en juez, había sido fiscal, tú probablemente sabes que ese juez te va a leer una mentira, así la tenga a 5 millas, ¿ok? Porque es un juez que viene de ser acusador, ¿ok? Viene de estar sentado en la otra silla. Entonces, tú sabes que ese juez va a ser duro, ¿ok? Cuando tú tienes un juez que viene de una práctica privada, tú sabes que si venía de una práctica privada, probablemente trabajaba pro inmigración. Es un juez que va a escucharte un poquito más. ¿Ok? Todas esas cosas, y ahí es donde va lo de la preparación. ¿Y si el juez tiene apellidos latinos? No vas a creer, no tiene nada que ver. Yo he conocido muchos latinos que no son muy simpáticos. ¿Verdad? Sí, eso no tiene nadita. Ahí sí te digo yo que lo de la raza con el juez, hay sus excepciones como siempre, pero literalmente uno piensa que los latinos van a ser más simpáticos y no necesariamente es el caso. Y Lorena, yo te pasé ahorita un link que podemos compartirle aquí a la gente donde ellos pueden buscar literalmente su juez o la corte que les toca para que tengan un entendimiento de los porcentajes de aprobación en esas cortes. Sí, Texas es uno de los estados más difíciles. Cuando te vas un poquito más al norte se pone más fácil, ¿ok? Es bueno buscar eso porque eso te va a dar una idea de cómo te tienes que preparar. Mentalizarte. No quiere decir que vas a perder el caso, ojo, porque no lo podemos tomar como algo negativo, pero más bien como algo para prepararnos mejor. Correcto. La doctora me pasó ese link que habla sobre el porcentaje de aprobación de los jueces a nivel nacional. Yo lo voy a colocar cuando coloquemos este live en el feed. Lo voy a colocar genial. abajo y mañana lo voy a estar comentando en las historias para que la gente, bueno, se ponga más pilas con eso. Más pilas, sí. Natalia, hablemos de la importancia del intérprete. Bueno, te cuento que eso es crucial, ¿ok? Lo único bueno o lo importante es que nosotros no proveemos ese intérprete, ¿ok? Ese intérprete lo provee la corte. Es un empleado, bien sea que es un contratista que la corte trajo o alguien que trabaja para la corte. Nosotros, o por lo menos yo tengo la bendición que obviamente hablo el español, y muchas veces me ha tocado corregir a los intérpretes. ¿Y por qué es importante que nosotros podamos hacer eso? Primero, porque si el cliente pierde el caso y hay problemas con la interpretación, tú puedes lograr una apelación y decir la interpretación no estuvo bien, ¿ok? O por lo menos es uno de los argumentos, ¿ok? Pero el intérprete es 100% importante porque el intérprete no traduce palabra por palabra, el intérprete hasta le da emoción a lo que está diciendo. Es que a ese punto quería llegar, porque la gente confunde traductor con intérprete, y resulta que el intérprete es un actor. Y mira, yo tuve la experiencia más maravillosa con un intérprete en Chicago, que fue increíble durante todo el testimonio de mi cliente, pero cuando yo hice mi argumento de cierre, yo lo estaba leyendo, obviamente yo tengo que hablar en inglés, pero ella se lo está traduciendo a mi cliente por los audífonos. Y ella me miraba y me hacía, y cuando yo estaba hablando, ella le ponía una emoción a lo que yo estaba diciendo, traduciéndoselo a mi cliente, que fue una experiencia increíble. Y de verdad, las gracias le doy a ella porque ella fue, hasta odiosa con el fiscal era, porque el fiscal a veces no entendí, y ella le dijo, pero es que no te puedo traducir un nombre. Ella dijo el nombre.
el intérprete es crucial. Pero es lo mismo con una entrevista de asilo afirmativo. Tu intérprete es crucial. Ok, para la entrevista de asilo afirmativo, la persona, creo que ya a partir del próximo mes, tiene que volver a contratar su intérprete. Sí, señor. Aquí Inviertan entramos. en el intérprete, inviertan en un buen intérprete. Ustedes no se imaginan lo que eso les puede ayudar. No se imaginan lo que le afectó a mucha gente durante los tiempos de que estuvimos con esta regla del COVID, cómo les afectó sus casos de asilo en la parte afirmativa porque el intérprete era horrible. Porque el intérprete no le interesaba, él estaba ahí como cumpliendo su horario y él no tenía una inclinación emocional a que tú ganaras. Correcto. Okay, entonces, bueno, entonces, inviertan en un buen abogado para que los represente, inviertan en un buen intérprete. Aquí está Natalia que los puede ayudar. Mañana, cuando coloque también la cuestión en el feed, voy a dejar tu contacto. Muchas gracias. Para los que no saben, yo hoy en día estoy donde estoy porque algún día Natalia me dio un consejo. Natalia fue la que hizo mi asilo cuando yo llegué a este país hace 6 años y nos atendió estupendo. Ella era paralegal. Nosotros llegamos como todos revolcados de la emotividad, en la tristeza de la migración forzada. Y Natalia fue quien nos dio tranquilidad en la parte de ponernos las pilas en el tema migratorio. Gracias. Entonces, bueno, la recomiendo enormemente. Ya ella es abogado, se preparó y vive full. Tengo detrás de ella un montón de tiempo para que hiciéramos esta entrevista. De verdad que no me tengo que comprometer a hacer más esto porque primero me gusta y segundo siento que ayudamos a mucha gente porque obviamente no le podemos dar cita a todo el mundo rápido, pero creo que este poquito de consejos le da a la gente un poquito de calma, un poquito de tranquilidad. Y para mí siempre ha sido, como inmigrante, siempre ha sido muy importante esa parte humana de poder ayudar y de querer ayudar a quien se sienta conmigo, a quien confía en mí para darme el caso, y al que simplemente viene a una consulta, se van de aquí con la verdad, les guste o no les guste. Y siento que de verdad me tengo que comprometer un poquito más para hacer esto más seguido, porque de verdad que lo disfruto y me gusta que la gente se lleve algo bonito y aprenda con los consejos que podemos dar. No, y de paso que lo explicas súper claro. ¿Qué más? Gracias, gracias. Ok, recomendaciones finales. Mira, prepararse. No le deje todo en las manos a sus abogados solo no puede hacer el trabajo. No tenga pereza, Dios mío, no tenga pereza. A mí lo que más me cuesta es que la gente me eche el cuento de lo que le pasó. Tienen una pereza de escribir, tienen una pereza de darme detalles, el juez no le va a otorgar a usted un asilo si usted me entrega una hoja de me atacaron, me hicieron esto, pero no especificas quién, los días, las horas, por qué. El asilo es una cuestión tan compleja y el problema es que lo hemos convertido en algo tan sencillo y no lo es. El asilo tiene muchísimas aristas, muchas cosas que tú tienes que demostrar y probar y el cliente no te las quiere dar, tiene una pereza. Entonces después cuando por fin te sientas con ellos, tienen 10.000 cosas que les pasó que no pensaban que los podía ayudar para su asilo y ya es muy tarde o simplemente no podemos cambiar lo que ya se envió. Correcto, eso te iba a mencionar. Yo lo que hago es la preparación de las formas migratorias y bueno, he aprendido muchísimo de todos ustedes, ¿no? Y me consigo mucho con que cuando me dan el relato, dicen, bueno, sí, me secuestraron, pero al tercer día me soltaron y fue fulanito de tal. Y entonces yo digo, pero ya va. O es que ustedes vienen con el tema normalizado de la crisis del país y no, como que, ay, me secuestraron, pero no, está bien, al tercer día me soltaron, pero de acá, vamos a sentarnos. Detalles, quiénes, cuántos eran, qué carro era, qué color era, dónde te llevaron, qué decían mientras te secuestraban, qué te hicieron, qué no te hicieron, dónde te soltaron. O sea, ¿fue un secuestro express, fue un secuestro para cobrar vacuna o fue un secuestro para amedrentarte políticamente? Yo estoy de acuerdo contigo, Lore, pero pienso también que hay lo que tú acabas de decir, un punto clave que acabas tú de mencionar, es el venezolano viene no tiene sensibilidad a lo que le pasa allá.
Y ¿ok? porque Porque viene, vive esa constante angustia todo el tiempo, el bendito carnet de la patria, que el que no lo tiene no le dan medicina, el que no lo tiene tal, igualito no se lo sacan, pasan penuria y eso no te lo mencionan en la historia, porque vienen ¿ok? con el caos normalizado. Correcto, ya se acostumbraron a vivir así y no piensan que eso es algo que quizás los pueda ayudar para su asilo, porque el asilo es una compilación de cosas, ¿ok? Entonces, dejan tantas cosas por fuera porque se les ha normalizado. Entonces, uno se tiene que convertir en, pero, ajá, que tienes que saber la historia de Venezuela, ¿no? Mm. Pero, y ajá, y en esta época salió el Canal de la Plata, tú lo tienes. Ajá, y los consejos comunales, en tu urbanización había consejos comunales, sí, mira, a mí no me daban la caja CLAP porque yo no tenía el carnet de la Plata, ¿por qué no me dijiste esto? Esas cosas son importantes. Entonces la gente tiene una pereza tan loca de escribir y tan de, no sé si es que no les importa, como dices, como te digo, no tienen la sensibilidad porque están acostumbrados a vivir así, pero pongan el trabajo, que esto es la vida de ustedes. También hay un tema de lo que es la persecución administrativa. El Uh tema de -huh. que porque no soy de tu partido, entonces no me pagas o me retrasan los pagos o no Por puedo seguir supuesto, trabajando mi profesión a nivel nacional porque ya estoy vetado por tal cosa. O sea, no correctamente. estás en peligro de muerte, pero te están dejando sin Es que sustento. el asilo no necesariamente es peligro de muerte. La gente no ha entendido que es que no es que no es que tienes que tener una amenaza de muerte, te voy a matar para que te den un asilo. Para nada. Pero para nada. Eso es una concepción totalmente errada de lo que es el asilo. Y por eso le digo a la gente, el asilo tiene muchas aristas, hay decisiones, muchas decisiones de ley que no son específicas a tener el miedo de que te caigan a golpes, ¿sabes? O que te cayeron a golpes, o que te torturaron. No, y por eso tienen que poner el esfuerzo, todo lo que les pasó en Venezuela, todo lo que han pasado, porque ustedes no saben qué puede utilizar su abogado como herramienta de lo que a ustedes le ha pasado para poder defenderse. Excelente. Vamos a hacer llamados de conciencia, por favor. Por amor a Dios, porque esto es de ustedes, los casos son de ustedes. Ujú, ujú. Y que ellos lo que tienen que dar es el relato. Es lo que Bueno, claro, yo digo, los literalmente el requisitos. análisis de ley lo hace uno, por lo menos como abogado lo hace, le dice, tú preparas un escrito, le dices al juez, mira, esto es lo de mi cliente y estos casos de ley dicen que si mi cliente pasó por esto, es considerado un refugiado, es considerado un asilado. ¿Me entiendes? Haces la cuestión, la comparación. Pero Ujú. si tú no me das nada, ¿qué le voy a decir yo al juez? Igual como siempre conversamos de la persona similarmente situada, o sea, no necesariamente a ti ya te pasó, pero resulta que a todos los de tu entorno social o a todos los de tu profesión, por ejemplo, hablemos de profesores universitarios, por ejemplo, o los muchachos que manejan, tuve en estos días un Uh -huh. motorizado de la Fiscalía General de la República, que trabajaba con Luis Ortega Díaz, me tocó manejar ese caso y yo lo Uh -huh. disfruté, le saqué el Me jugo hasta encanta. más no poder, pero a ti no, o sea, no te secuestraron, no te hacen esto, Correctamente, no te pero no hacen lo otro. necesariamente es eso. Correcto. Ujú. Eso es muy importante, dar todos los detalles. Usted no sabe hay una mala concepción de lo que es un asilo. Todo lo que a usted le pasó en Venezuela, sea bobo, sea usted piensa que es bobo, a lo mejor no es. A lo mejor ese punto que usted piensa que es bobo es lo que lo ayuda a ganar su asilo. Aquí Dalis está preguntando, ¿y esas cosas tan importantes que usted menciona, se pueden decir si ya el asilo está introducido? ¿O se puede trabajar con eso, con la abogada para llevarlo a la corte? Cuando ya Hay que echaste... ver, Ajá, hay que ver qué fue que se envió a la corte. Siempre se pueden hacer amendments ajá. o, ¿cómo se dice eso? Cambios a la planilla o a la historia que enviaste. Pero tú no puedes, por lo menos, puedes haber dejado cosas por fuera. Por ejemplo, lo del carnet de la patria es algo fácil y se puede explicar por qué lo dejaste por fuera, aquello. Pero por lo menos si tú dejaste por fuera unos golpes o un secuestro, es imposible después volverlo a poner. O sea, porque ahí se va a ver una falta de credibilidad completamente gigante, ¿ok? Pero, por ejemplo, detalles como el ataque de los consejos comunales, tenías la vecina que era el consejo comunal y te tenía la cosa pegado, qué sé yo, no sé, eso puedes tratar de introducirlo y que hay una explicación honesta del por qué no se colocó, ¿ok? Especialmente si metiste tu asilo
tú solo, por tu cuenta, y después buscaste un abogado, el abogado va a poder tratar de buscar la manera de meterlo. Pero no todo se puede meter. Y otra cosa, cuando llegan a tus manos con el asilo, disculpa, cuando llegan a tus manos con el asilo ya Sí. introducido, y creen que tú le vas a cobrar el 20% de lo que cobras normalmente, resulta que es peor, es más trabajo. Correctamente. Sí, correctamente. Y entonces te preguntan, ¿y por qué tienes que llenar la forma otra vez? Y yo, ok, mira tu forma. A esta forma le faltó esta información, aquí le faltó esto, aquí le faltó esto acá. O sea, a ver, primero no podemos ponerle precio al trabajo de los demás. Eso empezando por allí. Segundo, no porque usted ya haya metido un asilo quiere decir que está donde tiene que estar para que usted lo pueda ganar. Como le digo, cada abogado tiene su estrategia. Y tiene su estrategia, lo que hablamos, basado en el juez que le tocó, basado inclusive en el fiscal que posiblemente le pueda tocar, basado en muchísimas cosas. El abogado así no tenga que volver, no, usted cree que no tiene que volver a meter la planilla, sí. Nosotros antes de la audiencia final tenemos que hacerle una actualización del juez con todos los datos de la planilla. Si hay cambios, hay que hacerlo. O sea, el trabajo no es, ya está allá adentro, ahora defiéndeme. No, si pusiste una incoherencia ahí, yo no te voy a defender con eso. Porque la que va a quedar mal eres. Total, a mí yo sí. Listo. Ok. Bueno, Natalia, de verdad para mí ha sido un amoroso placer. Ay, Lore, para mí también, de verdad. Espero se repita porque tenemos muchísimos abanicos que más conversar. Podemos hacer otro con el asilo afirmativo. No sé si estás manejando parol, esto está convulsionado. Lo de los paroles es un tema. Sí los estamos manejando, pero eso es un tema. Sí, mira, Lore, de verdad que me pongo a la orden. Me encantó hacer el live. Mientras el tiempo me lo permita, yo encantada de poder estar aquí de nuevo contigo. Y sí, vamos a planear otro, vamos a buscar otro tema, que la gente te diga qué temas se quieren tocar y el que sea más popular, pues hacemos un live y lo tocamos. Correcto, que aprovechen que tenemos estos medios gratuitos de que quedan grabados, de que usted puede contactar a la doctora, me contactan a mí, cualquier duda, estamos a la hora. Correcto. Bueno, Natalia, feliz noche. Gracias, Lore, de verdad, muchísimas gracias y suerte a todos los que están aquí en este país. Tratando de lograr un futuro, y recuérdese que el futuro usted lo tiene en sus manos, usted es el que puede cambiar ese futuro. Eso no se lo tome a la ligera, tómeselo en serio. Correcto. Bueno, feliz noche. Un abrazo. Saludos a todos y gracias a todos los que escribieron mensajes, a mi abuela, al doctor Higuera, mis tíos, mis primos y todos los que estaban por aquí que me mandaron besos y saludos. Gracias. Y tienes muchos clientes que están full al love you aquí. Gracias. Un abrazo, mi Lore. Feliz noche.